el plan de crisis. Nosotros generamos un plan de crisis. Y este plan lo que nos permite es gestionar la crisis de una forma efectiva, asertiva, que nos permita, en términos coloquiales, salir bien librados de la crisis. Entonces, la gestión de crisis consiste netamente en contar con la capacidad para reconocer y actuar frente a las señales que anticipan la crisis y así evitar que perjudiquen a la empresa. Para esto debo tener 6 pasos principales. Primero, la detección de las señales, saber todo aquello que me está indicando que puedo entrar a crisis o que ya estoy en una crisis, la preparación y prevención de esa misma crisis, la gestión, que es el forma o el momento comunicativo, la contención o control, que es el seguir regulando esa crisis, la recuperación y el aprendizaje o el plan de mejora. Para ello, entonces, nosotros nos preparamos para la crisis, es lo primero que hacemos. Cuando nosotros estamos trabajando en la preparación para la crisis, lo primero que debemos hacer es un análisis de riesgos y estar preparados con un plan de crisis. ¿Listo? Ese plan debe contemplar todo aquello que puede llegar a convertirse en crisis dentro de la empresa con el fin de tener una preparación e incluso a veces se pueden hacer simulacros de esa crisis para poderla manejar efectivamente cuando se presente. El segundo paso tenemos el manejo. Cuando hablamos del manejo de la crisis, estamos hablando de esa estrategia detallada de comunicación interna y externa que se va a manejar con el fin de minimizar los daños de esta crisis y sobre todo los daños potenciales y así que no se vea afectado o el negocio o el producto o la organización como tal. Para esto lo más importante es mantener honestidad y congruencia en la información. Esto es supremamente fundamental. Normalmente los planes de crisis cuando se caen porque no estamos comunicando en la misma línea o porque estamos ocultando información valiosa o porque estamos inventando información. Es así de sencillo. Y el tercer paso es darle seguimiento al plan o al efecto del plan y es empezar a hacer monitoreo de medios. Tenemos que revisar cuál es la información que está saliendo en los medios, si esta es positiva, si es negativa, si es neutra, cuánto alcance está teniendo, qué repercusión tiene y de ahí pasamos a mirar si está sirviendo esta comunicación para restaurar y fortalecer la credibilidad de mi empresa, para luego poder hacer una evaluación de este daño y así darle un manejo a la crisis con un plan de mejora posterior y así volver al primer punto que era analizar los riesgos y poder tener un plan de crisis efectivo para darle manejo. Esto nos lleva a la teoría del método de las 5R. Cuando hablamos de las 5R tenemos 3 etapas. Estas 3 etapas son la estrategia, la neutralización y el aprendizaje. Dentro de la estrategia tenemos la reducción y la respuesta. Reducir la comunicación negativa y dar respuesta inmediata a todos los efectos de comunicación que se están presentando, que no son oficiales. Dentro de neutralizar está la reacción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a comunicar para poder reducir la crisis? Y el aprendizaje tenemos la recuperación y el replanteamiento. ¿Cómo volvemos a tomar las riendas de nuestra empresa en términos de comunicación? ¿Cómo restauramos la imagen de nuestra empresa para que vuelva a ser positiva? Y cómo nos replanteamos para una próxima crisis, es decir, ese plan de mejora del que hemos venido hablando. Dicho esto, entonces pasamos a los objetivos. Cuando nosotros generamos un plan de crisis, como en todo proceso de investigación, debemos tener unos objetivos. Lo primero es identificar la crisis. A partir de ahí establecemos cómo vamos a proceder, asignamos responsabilidades, trazamos las líneas de comunicación que se permitan para que la comunicación sea efectiva, para que surja de una manera crítica, para que se pueda hacer de una forma asertiva y de allí pasamos a proteger la reputación tanto de la compañía como del negocio como tal, del producto, de los socios, etcétera. Y finalmente definimos las audiencias a las que vamos a comunicar y los canales a través de los cuales vamos a hacer esa comunicación. Cuando nosotros ya tenemos estos objetivos desarrollados, pasamos a dar pie a nuestro protocolo. El protocolo de un manejo de crisis lleva 3 pasos principales: el filtro de la información, las responsabilidades y los posibles escenarios. Cuando hablamos de filtros de información, estamos hablando de la detección. ¿Cuáles son las señales de alarma que me están demostrando que en ese momento tengo una crisis? Paso entonces a las responsabilidades que derivan de una evaluación. ¿Cuáles son los riesgos a los que me estoy enfrentando? Y los posibles escenarios es ese plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando yo ya determino esto,
paso entonces a la comunicación. Dentro de la comunicación tenemos 3 líneas comunicativas importantes que son la proactividad, la reactividad y la consistencia. Cuando hablamos de proactividad, hablamos de esa transparencia informativa, de atender peticiones inmediatas, lo primero que tenemos que comunicar. La reactividad es solo comunicar cuando existe un requerimiento concreto y responder a los ítems correctamente y no más. Es decir, no dar información de más, solamente lo que debemos responder. ¿Por qué? Porque esa información puede jugar en nuestra contra y puede aumentar la crisis. Y la consistencia es darle difusión solo a la declaración oficial. Para esto nosotros debemos determinar los voceros. ¿Quiénes son los voceros? Las personas que están en la capacidad y en el derecho y el deber de dar información a los medios de comunicación. En nuestra empresa, por ejemplo, los directivos, o si se trata de algo de producto, entonces el jefe de producción sería la persona indicada, la persona que conoce la información de primera mano y puede dar la información de manera asertiva, eficaz y eficiente. Y dentro de la consistencia también encontramos los argumentos en torno a los mensajes básicos. ¿Qué quiere decir eso? Los mensajes que yo estoy estructurando, cómo los estoy estructurando y cómo se van a manejar para que esos argumentos sean válidos y sean aceptados por la opinión pública.